Buenas tardes a todos, Dios les bendiga. Sin duda, el nombre del Señor es maravilloso, ¿no? Y que podamos cantarlo y alabarlo con libertad. Cada oportunidad que tenemos es una bendición para nuestras vidas, sin dudas. Así que, justamente de qué otra cosa puedo hablar si no es de Jesús, ¿no? Y hoy otra vez más quiero hablarles sobre Jesús. Un pasaje que he predicado en algún otro momento, pero que tenía muchas ganas de volver a hacerlo. Y espero que este mensaje siempre ha sido de mucho ánimo para mí, mucha bendición. Y espero que también lo sea en sus vidas, en esta tarde, noche, que el Señor pueda ser realmente el centro de su vida. De eso quiero hablarles. Y el pasaje que quiero compartir, aunque voy a usar solamente una parte de un versículo para el mensaje de hoy. Voy a hacer bastante teología hoy puntualmente, pero va a ser un poco diferente. Pero si me acompañan, quiero leer Filipenses capítulo 1. ¿Lo tienen? Yo sé que las canciones fueron tranqui, pero no es para que se duerma, les aviso. ¿Lo tienen? Sí, ahí está, bien. Por lo menos sé si están vivos así. Sí, bueno. Filipenses 1, versículo 12 en adelante. El apóstol Pablo escribiendo a una iglesia que para el apóstol Pablo era una iglesia muy especial en su corazón, muy cercana al apóstol. Y dice así: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando en añadir aflicciones a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo, y me gozaré aún más. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzados. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o para vida o para muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. Para mí el vivir es Cristo. Y de esto quiero hablarle en esta noche. Pero antes de eso, vamos a orar, ¿sí? Señor, queremos darte gracias por este tiempo tan precioso de poder reunirnos, Señor, alabarte y bendecir tu nombre. Señor, y poder proclamar nuevamente que para nosotros, Señor, el vivir es Cristo. Que esta verdad tan profunda sea una realidad en la vida de muchos. Y que esta verdad pueda ser proclamada, Señor, hasta lo último de la tierra. Pero en el día de hoy, Señor, yo te pido que por la gracia que hay en tu Espíritu, Señor, tú nos lleves a una comprensión más profunda de esta verdad, Señor, que afecte nuestra forma de pensar, que afecte la forma en que vemos la vida, que afecte, Señor, la forma en que nos tratamos, Señor, que afecte, a fin de cuentas, la forma en que vivimos de una manera profunda. Mi Dios, para que nuestra vida sea para gloria tuya, Señor, y en ti, Jesús, y solamente en tu nombre,
esté toda nuestra esperanza en este mundo, Señor. Porque solo tú te mereces toda la gloria y toda la honra, Señor, y solo tú eres digno de toda confianza, Señor, en el único que podemos encontrar verdadero descanso y paz, mi Dios, y una esperanza que traspasa aún la muerte, en una vida que no termina, Señor, en el cual tú fuiste solamente el primero de muchos, Padre. Te alabamos, Señor, háblanos en esta noche, Señor, haz que nuestros corazones sean como niños dispuestos a escuchar tu palabra en humildad y sin sencillez de corazón, y actúa profundamente en nuestras vidas. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, esta carta que escribe Pablo es una de las tantas cartas que Pablo escribe desde la cárcel. Él está preso por primera vez. Pablo estuvo 2 veces preso. Y como bien dice ahí al final de lo que leímos recién, en la esperanza que él tenía que iba a salir libre, esto sucede un poco después. Pero él está escribiendo una iglesia que era una iglesia que él fue parte de la fundación de esa iglesia, pero que fue muy importante en la historia de la vida de Pablo, porque a pesar de que no fue la iglesia que le envió al campo misionero, porque sabemos que la iglesia que lo envió al campo misionero, como dice Hechos 13, es la iglesia de Antioquía. Es donde estaba sirviendo y donde los líderes oraron las manos y le pusieron, y él salió su primer viaje misionero, la iglesia de Antioquía. Pero esta no fue, sino esta fue una de las que visitó en su primer viaje, pero fue allí donde Pablo hizo verdaderos amigos. Y amigos que le acompañaron en todo su ministerio, hasta el punto que él también está agradeciendo por la fidelidad de ellos y las ofrendas que recibía de parte de ellos, que le permitía a él llevar adelante su ministerio. Y ellos fueron fieles, pero sobre todo era el lugar donde Pablo podía saber que tenía gente en quien confiar y que podía abrir su corazón. Porque piensen, Pablo está escribiendo ahora desde la cárcel. Y como siempre decimos, alguien fue a una cárcel alguna vez, siempre digo esto, no me canso de decir, alguien fue, no digo preso, a ver, capaz que también algunos, pero no digo preso, pero a visitar por lo menos una cárcel, a visitar a alguien preso. Sí, muchos hemos ido, ¿verdad? Duro, durísimo. Bueno, la cárcel que Pablo nos cuenta, en la que él estaba, les aseguro que era mucho peor. Y allí estaba. Entonces, cuando entendemos el contexto en que Pablo está diciendo esto, podemos ver el peso que tienen estas palabras. Realmente, de alguien que está en ese contexto y que aún así puede animar a otros. A tal punto que Pablo, aún ni en la cárcel, dejaba de hablar de Cristo. Y dice, mira, todo el mundo sabe por qué estoy preso. En el pretorio, ahí entre los soldados, las autoridades, todo el mundo sabe la razón. Pablo le habló a todo el mundo. Dice, pues fue patente aún delante de todo el pretorio por la razón que está preso. Él contó, pero aún así también dice, y esto es hermoso, aún mis prisiones sirvieron para que muchos tomen coraje para hablar de Cristo. Porque bien podría ser el caso contrario, ¿verdad? Si nos meten preso a alguno, me meten preso a mí, por ejemplo, por hablar de Cristo, lo que muchas veces sucede después es que, si hablo también me van a meter preso, entonces mejor me callo. Es lo más normal, humanamente hablando. La autoconservación, ¿no? Pero los hermanos fueron fieles y aún a pesar de la situación, a pesar del riesgo que incurrían en proclamar el Evangelio, ellos lo hicieron muchas veces, muchos de ellos a costa de su propia vida y a costa de la cárcel. Pero bueno, y no voy a hablar del tema también, había algunos que eran contrarios a Pablo y que aún predicaban, y Pablo dice interesante, ¿no? También como Pablo dice, no importa por qué razón predican, si es para hacerme mala sangre a mí, para ir llevarme la contra. La cuestión acá, lo importante, es que el nombre de Jesús es conocido. Y Dios va a hacer con eso lo que Él quiera. Así que hagan lo que quieran, pero que prediquen. Que no me quieran, que no me entiendan, que me rechacen, pero que el nombre de Jesús sea predicado. Con eso ya me alegro, ¿sí? Entonces, Pablo está escribiendo todo esto, pero Pablo termina esta parte justamente y va a decir una frase que es impresionante. Para mí, el vivir es Cristo. Cuando nos ponemos a pensar lo que involucra esa frase, y dice, y termina no ahí, sino dice, y el morir es ganancia.
Quizás una frase más fácil de entender cuando yo entiendo la primera parte de esa frase. La segunda ya la entiendo por consecuencia. Pero la primera parte, para mí, el vivir es Cristo. Yo quiero hablarle en esta noche a ustedes de 3 razones teológicas por las cuales Pablo dice esta verdad. Y que afectó profundamente su vida. Y todo lo que él era y hacía radica en esta realidad de su vida. Para mí el vivir es Cristo. Y las 3 cosas son, primero, Cristo es fuente de toda vida. La primera razón, y ahora vamos a desarrollar. La segunda razón, Cristo es, si es fuente de toda vida, también Cristo es modo de vivir. Y por último, y más en la situación de Pablo, pero a fin de cuentas la situación de todo, Cristo es, si es la fuente de mi vida, si es el modo de vivir, Cristo entonces es mi esperanza de vida. Esas 3 cosas, fuente de vida, modo de vida y esperanza de vida. Y con la ayuda del Señor quiero desarrollar ahora un poquito cada una de estas frases, de estas ideas teológicas. Y empezamos por la primera. ¿Por qué decimos Cristo es la fuente de vida o la razón de toda vida? Primero, porque la Biblia claramente lo sostiene. ¿Quieren acompañarme o simplemente les leo? Porque son algunos pasajes que voy a usar. El primero, Primera de Juan, dice así. Capítulo 1 dice, en el principio era el Verbo. Y el Verbo era Dios y el Verbo estaba con Dios. Este era en el principio. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida. En Él, en el Verbo, estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. La primera cosa, solo Cristo puede dar vida. Él es la vida. Él es la fuente de toda vida, en todo sentido. Desde la creación, aún físicamente, aún nosotros, el primer hombre, Dios tuvo que soplar aliento de vida para que tenga vida. Él es vida en todo sentido. Aparte de Cristo, vida verdadera no hay. Es por Él que todo existe. Que todo lo que ves, todo lo que respira, todo lo que anda, todo lo que se mueve es por Cristo. Él es la fuente de vida. Y Dios le agradó entregar la vida para que nosotros podamos vivir y ser salvos por su pura voluntad. 3 preguntas importantes y claves. ¿Quién? Lo acabamos de decir. El Verbo, la segunda persona de la Trinidad. Él es la vida que irrumpe en este mundo muerto, sin esperanza. ¿Cómo lo hizo? Primera de Pedro 1, 18 al 20 dice, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no como cosa corruptible como oro o plata, sino como la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, y destinada desde antes la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. ¿De qué forma lo hizo? Tomó nuestra forma de hombre, fue a la cruz y tomó el lugar que a vos y a mí nos correspondía. Y murió en la cruz por vos y por mí. Tomó nuestro lugar. ¿Cuándo lo hizo? Ya todos sabemos, pero también la Biblia lo dice. Gálatas 4:4. Por cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. En el tiempo del Señor. Fíjense todo lo que les dije. La segunda persona de la Trinidad. ¿Cómo lo hizo? Él vino en el tiempo que Dios quería. Ni antes ni después. Era el tiempo justo donde se reveló el plan de Dios. Y entregó su vida. Él entregó su vida. ¿Qué parte te toca a ti y a mí de esto? Nada. Dios hizo todo. Jesús hizo todo. Él vino, Él tomó forma de hombre,
Él vivió nuestra vida, Él se entregó por nosotros, por amor a nosotros, como un cordero sin mancha, Él sin pecado por los pecadores, en el tiempo que Dios designó y que lo tenía pensado y decretado desde el principio de los tiempos. No fue por sorpresa, no fue porque el hombre ahora se dio cuenta que necesitaba el Salvador, fue simplemente porque Dios así lo quiso. Y vino a esta tierra, pura voluntad de nuestro Señor para salvarnos. Y esto también es un dato importante, algo importante, una verdad importante. Mi querido, Dios no tenía ninguna obligación de salvarte a ti y a mí. Dios no necesitaba hacerlo. Es Dios, Él es completo. En la Trinidad hay una unidad gozosa y completa que no necesita, pero en su amor, Él viene al encuentro con el hombre. Dios irrumpe en nuestro espacio-tiempo en forma de hombre. La vida misma, un mundo que estaba muerto, un mundo sin esperanza, irrumpe en ella un mundo que estaba muerto por sus pecados. Y que solo le restaba la condenación si la vida no irrumpía en medio de la historia del hombre. La luz hizo su entrada en las tinieblas, sí, allí en Belén, en un pesebre, en un niño. Oh, mi hermano, si pudiéramos ver esa luz, ese día, esa noche, lo que era tiniebla se transformó en luz porque la luz había llegado al mundo. Por dos razones, mínima. ¿Por qué lo hizo entonces? Si Dios no necesitaba hacerlo. Si el hombre por decisión propia decidió alejarse y rechazar, dio la espalda a Dios cuando tenía todo. Tenía comunión con Dios, tenía vida completa, tenía todo lo que podía desear, estaba allí, estaba completo en Dios, en el Edén. Y sin embargo el hombre dio la espalda a Dios y se alejó de Él. Y lo rechazó y se separó y murió espiritualmente. Entonces, ¿por qué Dios lo hizo? Solamente se me ocurre una razón. Por amor. Porque te ama, lo hizo. Porque ama a la humanidad. Porque nos ama a pesar de lo que somos y los errores que cometemos y lo alejados que estamos, aún así Dios te ama. Dos brazos del amor de Dios: misericordia y gracia. Misericordia es amor por extensión. Dios ama siempre, no importa lo que ocurra. Dice Jeremías 31:3, Jehová se me apareció desde lejos, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongaré mi misericordia. Dios ama siempre. Ama, es amor, la misericordia es amor que se orienta hacia la necesidad del hombre, hacia la situación del hombre. Dios tiene misericordia del que sufre, del que tiene necesidad. ¿Se acuerdan cuando el ciego Bartimeo o los ciegos, depende de quién contaba, estaban al costado del camino? ¿Qué gritaban? Hijo de David, ¿qué? Ten misericordia de mí. Mira mi situación. Mira mi desesperación. Mira dónde estoy. No tengo quien me cambie la situación. Estoy desesperado. Mira. ¿Y Jesús qué hizo? Díganle que venga. ¿Se acuerdan de eso? Y fueron ahí y dice, el maestro te llama. Oh. ¿Qué hizo Jesús? Actuó en misericordia. Escuchó el pedido de misericordia. Mira el sufrimiento y se compadece de aquel que está sufriendo. Dios nunca cierra los ojos a aquellos que sufren. Aunque a veces pensás que el sufrimiento lo haces solo y que nadie presta atención, y aunque ni siquiera Dios escucha tu oración. Dios nunca cierra los ojos ni los oídos al clamor de los que sufren. La gracia, el otro brazo del amor.
La gracia es amor que desciende al encuentro con el hombre. Dice Juan 1:14, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Es amor que desciende al encuentro con el hombre. Es un regalo que todos sabemos que no merecemos. Es Cristo Jesús hecho hombre. Cristo es esencialmente ese amor que desciende a un encuentro con el hombre. Vive tu vida, la que vos deberías vivir. Camina tu camino. Llora tus lágrimas, sufre tu angustia y muere tu muerte y mi muerte para hacerse nuestro prójimo, aquel que se pone al lado. Eso es lo que hace por amor la gracia. Te pone al lado tuyo para desde tu lado poder insuflarte esa vida que tanto necesitas. El Dios de la gracia experimenta la miseria de los hombres para suministrar desde el nivel del hombre la gracia de Dios. ¿Saben? Eso es lo que, eso es lo que sintió, lo que vio en el último momento de su vida, ese crucificado al lado de Jesús. ¿Recuerdan que Jesús fue crucificado con dos ladrones? Dos ladrones, dos malhechores. ¿Recuerdan? Si ustedes ven la historia, leen, van a encontrar que al principio estos dos empezaron riéndose, insultando a Jesús. Pero algo pasa. En el medio de la condenación de ellos, allí los dos clavados en la cruz, algo sucede en uno de ellos. Algo pasó en su corazón y en su mente que él vio ahora. Quien estaba a su lado no era un malhechor como ellos. No era un hombre cualquiera siquiera. Era el Hijo de Dios. Es que Jesús derramaba su gracia en la vida de ese hombre. Y de golpe los ojos de ese hombre fueron abiertos. Y de golpe ya no veían a un pobre hombre pasando vergüenza, desnudo, golpeado y destruido en esa cruz. De golpe la mente, los ojos del corazón de ese crucificado al lado de Jesús se abren de par en par y él puede ver quién está al lado. Y lo único que puede decir, sabiendo que no merece nada, decirle, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Oh, mi hermano, si eso no es gracia inmerecida, llegando al corazón del hombre en el momento justo, por pocas horas, minutos después, la palabra que el Señor le dijo se cumple. Esta misma tarde estarás conmigo en mi reino. Mi hermano, ese hombre pasó de la cruz, de la miseria, de la perdición, en un abrir y cerrar de ojos en el último momento, a la vida eterna, a la gloria de Dios, a la presencia del Padre, por pura gracia. Pero saben, esa historia no es solamente la historia del ladrón en la cruz. Esa es la historia de cada uno de nosotros, aunque no nos damos cuenta y capaz que no estamos colgados en una cruz, ni nos damos cuenta a qué distancia está la muerte de nosotros. Pero es la historia de todo aquel que puede ver con los ojos de su corazón que Jesús es el Señor. Y de golpe la vida ilumina su vida. Y lo que estaba muerto y condenado por el pecado, vuelve a tener vida en Cristo Jesús. ¿Saben? Este es el milagro más hermoso y más grandioso que puede haber, que ningún hombre puede hacer. Pero que solo Dios, por la gracia, por medio de la suministración de su Espíritu, puede darte vida que viene de Cristo. Y ese es mi anhelo, que si aquí hay alguno que todavía no ha abierto sus ojos, que el Señor en su gracia y su misericordia pueda abrirte los ojos de tu corazón y puedas tener vida en Cristo Jesús. Amén. La gracia. Cristo es ese amor que desciende.
El Dios de la gracia experimenta las miserias de los hombres, le dije, para suministrarlos cerca de los hombres, la gracia de Dios. Y este Salvador, a diferencia de cualquier religión, cualquier sistema religioso del mundo, miren, cualquier héroe de la tierra, este héroe está colgado en la cruz, está en debilidad, está allí, muerto. Busquen cualquiera de las religiones y ninguno va a hablar de esas cosas. Ninguno va a hacer. Pero esto, ¿saben? Esto tiene una importancia también vital para nuestras vidas. Que tu Salvador vivió la vida de un ser humano verdadero. Él experimentó el sufrimiento. Él experimentó el rechazo. Por supuesto, también disfrutó de la amistad, del compañerismo, de la familia. Él sabía lo que era tener amigos, pero también sabía lo que era que las personas que más amabas te rechazan. En el momento que más necesitabas de esa persona. Él sabe lo que es la debilidad humana. Y hasta sabe lo que es la tentación. Por eso cuando Hebreos nos dice en 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas. Esta verdad nos trae un tremendo consuelo. Por lo menos para mí, que soy un triste pecador, que muchas veces flaqueo. Saber que mi Salvador me entiende. Mi Salvador sabe con lo que estoy luchando. Saber que mi Salvador conoce cuando sufro y me entiende y me tiene paciencia cuando mi cabeza es dura. Y aún así no me deja. Porque ese es Cristo Jesús nuestro Señor. Jesús es la vida de Dios manifestada en medio de los hombres. La vida de Dios en medio de los hombres. La cruz, que pareciera el fracaso del hombre, donde lo peor del ser humano se manifiesta matando al santo y al justo. Aquel que vino a traer vida al hombre, y no solo los romanos, no solo los judíos. Jesús va a la cruz y nosotros somos tan culpables como los que le crucificaron. Aún la victoria de Satanás en realidad es la puerta de vida y esperanza a todo aquel que cree. En la cruz el autor de vida comunica vida. El velo se rasgó y ese lugar donde estaba en tinieblas, de golpe la luz de Dios, que no brillaba en ningún corazón del ser humano, de golpe entra con poder y da vida. Primero a ese ciego, a ese ladrón y después a muchos otros más. Porque no es solamente que el velo se rasgó. ¿Vieron cuando Jesús estaba en la cruz? Y de golpe hay un terremoto. ¿Recuerdan lo que pasa en el velo del templo? Se rasga de arriba hacia abajo. El lugar que separaba el lugar santo del santísimo, el lugar de la presencia de Dios del resto de los hombres, se rompe, dando a entender no solo que nosotros podemos entrar al lugar santísimo, sino a entender que ahora Dios también puede iluminar lo que estaba oscuro. Y no hay corazón más oscuro o en tinieblas que Dios no pueda traer luz. Si crees de todo corazón. Si confías en Cristo Jesús, Él puede iluminar toda vida y traer realmente vida a aquello que estaba muerto. Nadie apartado de Cristo, y escuchen bien, nadie apartado de Cristo tiene vida. Puede estar muy cerca, pero si no estás en Cristo por medio de la fe, mi querido, estás muerto. Puedes venir a la iglesia, puedes participar de reuniones, puedes hacer muchas cosas, pero si Cristo realmente no es el Señor de tu vida, entonces estás muerto como el peor, aún como el peor de los pecadores. Por eso, Jesús es fuente o razón de toda vida. Mi querido, ¿es Jesús
realmente la fuente de tu vida? ¿Es Él el que te da vida? Si es así, entonces también Jesús es la forma o el modo en que debes vivir. Un cambio de realidad de lo más profundo que transforma todo nuestro ser. Cuando Jesús viene a nuestras vidas, cuando la vida misma irrumpe en nuestros corazones, cuando nos saca de las tinieblas a su luz admirable, todo cambia. ¿Saben? En un mundo donde todo es confuso, aún a veces dentro de la iglesia y la religión las cosas son confusas, donde ser parte de ser cristiano hoy día ya no tiene que ver con quiénes somos, sino tiene que ver con el lugar donde vamos, o con la familia que nacimos, o aún con la nación en donde nacimos. Donde tiene más que ver por una cuestión étnica, hereditaria o familiar, más que por una vida misma y una obra misma de Dios. Esta parte es sumamente importante. Porque hoy en la calle, cuando todos se dicen cristianos, uno no distingue más. Es difícil discernir quién realmente lo es, quién no. Aún a veces dentro de la misma iglesia. Aunque muchos se llaman, y la Biblia lo dice y Jesús lo enseña, muchos me dirán al final del tiempo: Señor, Señor, no hicimos esto en tu nombre, no hicimos aquello, no liberamos esto, no hicimos que... Y Jesús le decía: alejado de mí, no los conozco, hacedores de maldad. En el mundo hay mucho. Jesús enseñó: miren, va a crecer la paja, no es la paja, ¿cómo es? La cizaña y el trigo juntos. Y mejor dejarle que crezcan. No vamos a cortemos algo, le dice que crezcan, después al final se las he cortado, uno tirado al horno y otro sí para el granero del Padre, ¿verdad? Dando a entender que esto lo que está pasando es algo que sabía el Señor que iba a pasar. Pero cuando Cristo realmente es tu vida, cuando Jesús realmente es la luz que iluminó tu corazón, mi hermano, mi amigo, eso indefectiblemente comienza a cambiar algo en vos. De adentro hacia afuera, Él va transformando. Cristo provee un cambio primero de posición. ¿Dónde estábamos antes? Dice Pedro, estábamos en tinieblas. Y Jesús, en Cristo Jesús nos traslada ¿a qué? A su luz admirable. ¡Wow! Estamos en la oscuridad, perdidos sin saber dónde ir ni qué es. El que está en tiniebla, está en la oscuridad, ¿puede saber quién es quién? ¿Puede distinguir lo que está a su alrededor? ¿Puede discernir lo bueno de lo malo? ¿Puede darse cuenta qué dirección es la que tienen que tomar? ¿Alguien una vez estuvo en una oscuridad plena? Plena estoy hablando, no oscuro. Plena, alguien, en serio, no es fácil, pero no, es desesperante. Realmente no saber y si no conoces el lugar donde está, te come te chocás, te rompe la rodilla, de todo lo que pasa, te atropella todo, ¿verdad? Bueno, así está, en una metáfora un poco burda, el ser humano sin Cristo. Queriendo saber cuál es el buen camino y tratando de seguir, pero siempre golpeándose por todos lados y lastimándose. Lejos de Cristo es así. Pero cuando la luz entra, Él nos transforma y nos pasa de las tinieblas a su luz. Nos pasa de la muerte a sentarnos en los lugares celestiales con Cristo. Nos pasa de casi estar en el infierno al cielo. Hay un cambio profundo, un cambio real, espiritual pero real, que permea toda nuestra vida. Y cómo hacemos y lo que hacemos y lo que sentimos y deseamos. Y que se produce gradualmente, pero que tiene que haber. Tiene que haber esa transformación si es verdad que Cristo, que la luz de Dios entró a tu corazón. Si es verdad que Dios, por medio de Cristo, te dio vida. Él nos transforma en una nueva naturaleza.
Hay una libertad experimental, un cambio radical, progresivo. Y en esa progresividad cada vez va siendo mucho más profundo, afectando cada vez más las cosas profundas de nuestros corazones, yendo al fondo de nuestros deseos y nuestras motivaciones. Y yo le voy a hablar de algunas cosas de qué significa ese cambio. Él nos saca de un mundo de idolatría y nos lleva de ser idólatras a transformarnos poco a poco en adoradores. De ser idólatras a poco adoradores. El cristiano va creciendo en eso. La conciencia de qué es pecado se va haciendo más profunda. Y saben, al contrario de lo que la mayoría de la gente piensa, cuando uno viene a Cristo y empieza a crecer en Jesús, cree que cuando uno es suficientemente maduro, ya el pecado quedó atrás. Ya estoy prácticamente para subir inmaculado al cielo, ya. Pero saben, en realidad no pasa eso. Es verdad que las prácticas del pecado burdo generalmente ya las voy dejando, el Señor va transformando mi vida. Pero así también es verdad que cada vez con Cristo voy siendo mucho más consciente de la profundidad de mi pecado. Porque al principio yo veo mi pecado externo, aquellas cosas que actúo y veo. Pero a medida que voy acercándome a la luz, de golpe, ¿vieron? Mismo ejemplo, si uno está sucio, mi camisa no está manchada o sucia, si yo estoy en la oscuridad o más o menos en la oscuridad, no notan, ni notan nada, y yo tampoco, no me doy cuenta, estoy chocho. Ahora, de golpe me prenden todas las luces, o me voy acercando a una luz. ¿Qué empieza a pasar? Empiezo a decir, no, es lo que yo conté, ¿se acuerdan de mis zapatillas? Algunos se acordarán, yo cuento, el público se renueva, sí, cuéntala. Cuando yo, hay algunos, para que entiendan la idea, yo me acuerdo cuando yo era chico me habían comprado una zapatilla blanca, que siempre estaba blanquita, yo la cuidaba mucho, y era blanquísima. Acá en Virasoro era blanquísima. ¿Tá? Y resulta que cuando un día me fui de viaje a Buenos Aires, y me fui con mis zapatillas más lindas, las blancas. Y cuando bajo el colectivo en Buenos Aires y empiezo a caminar, veo zapatillas blancas, en serio. Porque resulta que mis zapatillas blancas no eran blancas, eran medio beige ya para esa altura del campeonato. Pero para mis ojos eran blancas porque no tenía contra qué comparar. Ahora, cuando veo lo blanco en serio, yo, ya no estaba tan contento con mis zapatillas, ¿no? Aunque las usé igual, ¿qué va a hacer? Pero, porque después volví acá, así que acá eran blancas otra vez. Pero lo que voy es esto, así es nuestra vida. Así es nuestro caminar con el Señor. A medida que vamos creciendo, nos damos cuenta que la profundidad de nuestro pecado, que nosotros, cuando peleamos con alguien, decía, qué carácter, no puedo con mi carácter este. Pero resulta que cuando voy creciendo, no es el problema mi carácter o mis reacciones. El problema era, ¿por qué reacciono? El problema era que soy un orgulloso. Y me doy cuenta que mi orgullo era muy grande. Y por eso reacciono cuando alguien me hace ver algo que está mal. Y no es mi problema lo que yo pensaba, mi pecado era solamente mi reacción. Mi reacción era un síntoma. Pero mi problema es mi corazón. Y está bien profundo. Y que solo Dios puede cambiar. Y Dios puede transformar. Y así vamos a darnos cuenta cada vez más que nuestro problema en realidad es mucho más complejo. Y esto es una señal de que Dios está obrando en nuestras vidas. Se va haciendo más real. De golpe me doy cuenta que yo soy un idólatra. Y no hablo de idolatría porque adoramos a una imagen, que también es idolatría, en su expresión más patente, más burda, más clara. Pero soy un idólatra que había sido que pongo mi confianza en muchas cosas de este mundo. Y creo que si yo tengo ciertas cosas en mi vida, eso va a ser lo que me haga feliz y lo que llene mi vida. El día que alcance un buen trabajo, sí, voy a estar tranquilo. Y voy a ser feliz. Paz. El día que me case con la persona que yo quiero casarme, sí, voy a ser feliz. Y construimos ídolos. Ídolos, a veces las personas, y el día que tengan hijos,
Eso me hace completo. Y se escucha, ahí sos completo y todas las cosas. Y son cosas preciosas y son positivas. Obviamente, casarse, tener hijos, son cosas buenas. Hasta aspirar a un buen trabajo. No estoy diciendo que sea negativa. El problema es cuando ponemos esas cosas como vital y principal para mi felicidad en mi vida, para sentirme completo. Es allí donde yo empiezo a edificar ídolos. Que tarde o temprano me doy cuenta que a fin de cuentas, ninguna de esas cosas llenan mi corazón. Porque son esas cisternas rotas de cuando las alcancé mi objetivo. Al final del día, cuando estoy solo, y ya lo tengo a ese objetivo, me encuentro igual de vacío que cuando empecé. Y así una cosa tras otra. Y vamos creando cosas por querer alcanzar que a fin de cuentas no nos llenan. Pero cambiamos de eso y Dios empieza a transformar nuestras vidas y nos empieza a hacer adoradores, y a medida que nos damos cuenta cuán profundo es nuestro pecado y cuán fácil resbalamos y caemos, a su vez también de la misma forma empezamos a darnos cuenta cada vez cuán grande es Cristo, cuán grande es su misericordia, cuán grande es su amor y su paciencia hacia este pobre pecador lleno de ídolos y cabezadura. Y que nunca vamos empezando a ser adoradores de ese Dios que nos salvó, de ese Señor que nos trajo la luz y nos dio vida eterna. Empezamos a glorificar a Dios y dejamos atrás de a poco los ídolos para que Cristo empiece a ser la razón y la forma de mi vida, para que Cristo empiece a ser el motivo de mi gozo y mi felicidad. Para que me empiece a dar cuenta que solo en Jesús puedo encontrar la paz que tanto busqué en otras cosas. Para que empiece a ver que solo Él puede saciar la sed de mi alma y dar propósito real y sentido a mi vida. Y darme gozo y paz en cualquier circunstancia. Le doy un ejemplo de esto en la vida del apóstol Pablo. Saben, el apóstol Pablo era un hombre orgulloso, ¿no? Si ustedes recuerdan, piensen, un hombre religioso siempre es un hombre orgulloso. Todo aquel que tiene algo como estandarte es orgulloso de eso, ese algo que tiene como estandarte. Pablo era orgulloso de su justicia, de su práctica de religión, era orgulloso. Un hebreo de hebreos, aunque ella no lo dice de esa forma, ¿verdad? Pero él podría decirlo, él dice, yo podría captarme si quisiera. Era un orgulloso. Pero miren cómo Pablo, es interesante, va cambiando lo que él piensa de él a medida que las cartas, y estas cartas se escribieron en diferentes tiempos de su vida, de su ministerio. En 1 Corintios 15 va a decir que él es el más pequeño de los apóstoles. Dice, a mí me pareció como un abortivo, el último de los apóstoles, pero era pequeño de los apóstoles. Era un tipo importante. Por más que era el más pequeño, era apóstol. Sí, no era el más pequeño de los apóstoles. Aunque hay un gran sentido de humildad de Pablo, diciendo, a mí me apareció por último, ya medio descartado, ya lo último me apareció, así que yo soy más pequeño de los apóstoles. ¿Verdad? Alguien puede decir, qué humilde Pablo. Sí, pero esperen, un poco más adelante, en Efesios 3:8 dice, a mí, que soy menos que más pequeño de todos los santos. Ya no eran más pequeños los apóstoles. Ahora ya más pequeño de toda la iglesia. De todas las iglesias, más pequeño de todos los santos. A mí que soy más pequeño. Lo decía sinceramente. Él pensaba eso de... Y uno puede decir, wow, qué humildad Pablo. Ya está entendiendo Pablo realmente. ¿Vieron cómo este cambio empieza a comprender cuánto es su pecado, empieza a comprender cuán grande es Dios, y ya mira y dice, yo no soy ni me llamo apóstol, yo soy más pequeño de todos los santos, ¿vale? Pero no termina ahí. Sigue. Una de las últimas cartas que Pablo escribe a Timoteo. Le va a decir, Timoteo, yo soy el primero de los pecadores. Pablo, el gran apóstol,
a los gentiles. Y él se considera, yo no soy, no, apóstol, no, ni el último de los santos. Si me tenés que nombrar de alguna forma, Timoteo, yo soy el primero de los pecadores. Un hombre en el cual el amor de Dios, que sufrió por el Evangelio, que dio todo a causa de amor, por amor a Dios y amor a las almas. Un hombre que, santo, justo, y aún así delante de Dios, y de conocer a su Salvador como nadie, lo único que puede decir es: yo soy el primero de los pecadores. Y a veces nosotros andamos peleando por puesto, nos ofendemos cuando alguien nos marca nuestros errores, nuestro pecado, y queremos siempre salir bien parados y que no nos vean nuestros mugre, cuando eso sería lo último que nos debería importar a medida que conocemos a Cristo. Que el Señor nos dé y nos revele su gracia de esa forma tan preciosa, que podamos alabarle, que no importa lo que otros piensen. Yo sé, Señor, vos sabés que yo soy el primero de los pecadores. Y no importa, porque yo tengo a mi Señor y mi Salvador. Y mi salvación no depende de mí, ni de ti. Depende de que murió en la cruz por vos. El que pagó todos tus pecados. El único que te puede dar vida. Y esa es mi única recompensa que quiero y descanso en Cristo Jesús. Amén. Pero también este modo de vida nos liberta de ciertas cadenas que apresaban nuestra vida antes de conocer a Jesús. Y yo voy a hablar simplemente de 3 cadenas muy importantes que nos esclavizan y de las cuales Cristo nos liberta. La primera de ellas es la cadena del yo, nuestra carne. ¿Saben? Adán y Eva pasaron de la libertad a la esclavitud. Pero el que viene a Cristo pasa de la esclavitud a la libertad. Pasa el camino inverso. La cadena del yo, de la carne. Los que han sido bautizados en Cristo, los que han sumergido por la fe en Cristo, han crucificado la carne y sus deseos. No que no deseemos. El cristiano no es que no desea, sino que cambia el motor de nuestros deseos. No nos hacemos que no deseamos nada, somos unos sin sentido, sin deseo, sin pasión. No, eso no es lo que Dios nos creó. Pero cambia la razón y el motor de las cosas que deseamos. Dejamos de desear algunas cosas y empezamos a desear otras cosas diferentes. Solo en Cristo, cuando Él está en nosotros, esa cadena se rompe. Y ahora voy a explicar un poco más de esa cadena. La segunda cadena que nos ata es la del mundo. Sí, el mundo que nos rodea. El sistema de este mundo que nos rodea. Y que somos esclavos de él. Si andamos muchas veces, el mundo anda al son del mundo. El mundo anda al son del mundo. Es decir, la gente anda al sonido del mundo, al ritmo, al compás del mundo. Piensen, ¿o no es así? Piensen en la moda. Díganme si no es... Alguien toca una música y todos bailan la misma música. Alguien se pone una cosa y todos se ponen lo mismo. Todo es siguiendo una corriente. Esclavos. Dice, a alguien se le ocurre decir, esto está bien. Aunque claramente no es algo que Dios aprueba. Y tú dices, ok, sí está bien. Y además, está mal decir que está mal. Y de golpe empieza a cambiar la mente de todo y dice, sí, hay que defender porque eso está bien. Y está mal.
¿Para qué le explico, no? Si se entiende de qué estoy hablando. Y de muchas cosas que este mundo marca. Son cadenas que nos atan. Entienden que cuando uno, salgo un ratito del tema, no, pero entienden cuando uno va a hablar a alguien de Cristo, entienden que toda persona que está en el mundo está presa de esas cadenas. Y solo Cristo puede salvar. Por más que uno le quiera rebatir con ideas, si Cristo no rompe esas cadenas, poco conseguirás. Si Él no hace la obra en las personas. Pero Cristo nos liberta del mundo y su influencia. Pero también, obviamente, las cadenas de Satanás, que maneja este mundo, el príncipe de este mundo, y que nos odia con todo el corazón, y que también Dios nos libera de la influencia del diablo sobre nuestras vidas. Pero quiero dedicarme un ratito a la peor de todas, en realidad creo yo, de la cadena. La más difícil de discernir y la que más influencia, no sé si más influencia, pero sí, la más complicada de todas. Y aún según la Escritura se dedica más tiempo a hablar de esta cadena que de las otras. No, y es la primera que hablo. Nuestro peor enemigo, y es un terrible enemigo es el diablo, no es el diablo. El mundo es un terrible enemigo, una terrible esclavitud. Pero todo empieza y radica del problema del ser humano, especialmente su corazón. Es el yo. Somos nosotros mismos nuestros peores enemigos. Somos nosotros mismos los que más daño nos hacemos. Y esta cadena se transmite genéticamente, es la cadena del yo. Nos amamos a nosotros mismos y esto excluye esencialmente a Dios. Le digo, acá yo, voy afuera, Señor. Yo mando. Yo soy el dueño de mi vida. Es en esencia el pecado de Adán. Y conoceréis el bien y el mal. Y seréis como dioses. ¿Quién estaba en el centro del Edén? ¿Quién era el rey allí? Y Adán dijo, fuera Dios, yo aquí. Pero no crea que es solo Adán. Vos y yo somos iguales. Eso está arraigado en nuestro corazón. Le decimos a Dios, vos fuera, acá está el yo. Somos esclavos de ese yo. Solo Cristo puede romper esas cadenas. Miren lo que dice Pablo en Gálatas 2:20, reconociendo esto, y dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Qué dice después? Ya no vivo. ¿Quién? Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que vivo ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Bien, ¿quién vive ahora? Cristo en mí. ¿Qué vivía antes? El yo. Ese yo arrogante que te impide perdonar, que te impide mantener comunión con otros hermanos. El yo que está en constante comparación con los otros. El yo que te impide llevar a cabo este mandamiento. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Porque el yo siempre busca primero lo suyo. El yo que te impide llevar un matrimonio adelante porque estás vos primero y nunca el otro. Y el otro está igual, estás vos primero y nunca el otro. Imagínense lo que es eso. ¿Cómo es cualquier relación en ese aspecto? Donde solamente todos queremos estar primero. Donde siempre queremos que se piense primero en nosotros. Que se tenga primero cuidado por nosotros. Que primero nos pongan a nosotros. Y si no nos ponen, nos ofendemos. Y si no me tienen en cuenta y no me ponen la lista de yo qué sé, me enojo. ¿Por qué no me pusieron? Y si no me llaman para servir tal cosa, me enojo. Y si lo digo, no tengo tiempo. Por lo menos puedo decirle que no tengo tiempo. Aunque sea me llaman, me siento bien. El yo está constantemente ahí. Piensen un poco en el día, en su día, todo el día. No está siempre tratando de salir ahí. No levanten la mano. ¿Pero quién tuvo alguna pelea con alguien hace poquito? Una discusión, un desencuentro. Y si piensen un poquito, si pueden analizar, se van a encontrar que la mayoría de las veces la situación, siempre, obviamente, la culpa de la pelea del otro.
¿verdad? Nunca mía. No, empezó el otro. ¿Cuándo? Porque no podemos ver, porque nuestro yo está allí reinando. Nuestro yo está reinando cuando Dios nos dice, hey, no hagas esto. Y yo le digo, Señor, yo sé que eso no está bien, pero vos bendecís, Señor, lo que yo voy a hacer ahora. Y vamos, increíblemente, y podemos probar 30 veces la misma historia y todas las veces tenemos el mismo resultado y aún sí seguimos intentando. Ese yo que hace las cosas por reconocimiento de otros o para que otros vean. Y que cuando, y si le preguntaste, dice, no, yo hago para el Señor. Pero si nadie le reconoce, se enoja. Y dime, en serio, sé honesto, si esto no es así muchas veces nosotros. Todos vamos a decir, no, mira, hermano, yo estoy haciendo para el Señor, yo no quiero ningún reconocimiento. Ahora, si nadie te reconoce nada, mira, me mato trabajando y nadie da pelota acá con lo que hago. Nos pasa esta vez hasta a los pastores. Yo maldito, mucho más arraigado de lo que uno quisiese, pero allí está luchando. Estamos luchando. El yo que me impide amar las almas porque nos amamos más a nosotros mismos. Me impide amar las almas y poder llevarle el evangelio porque tengo miedo que me rechacen y que me duela que me rechacen. ¿Te duele más que te rechacen que el otro se vaya al infierno? Igualito. El yo que no hace que no me importe los musulmanes, total, están al otro lado del mundo. Mientras yo tengo acá bien la palabra los domingos, una Biblia que leer, libertad para reunirme. Pero nunca me pongo ni siquiera a orar ni pienso en ellos. Total, yo voy al cielo tranquilamente, olvidándome de lo que Dios quiere como parte de su iglesia para mi vida. Mientras el yo sea el rey de tu vida, tú eres un esclavo. Pero Cristo rompe esas cadenas. Mi querido, si reconoces que tu problema son estas cadenas, no tengo otra cosa que decirte. No tengo otro camino que indicarte, sino que ven a Cristo. Cree en Él de todo corazón. Solo Él puede cambiar tu corazón. Solo Él puede quitar el orgullo de tu vida. Solo Él puede transformar y sacarte del pozo donde estás. Solo Él puede cambiarte las tinieblas hacia luz. Solo Cristo. Y nadie más que Él. Dice Juan 8:36. Si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. Interesante que este texto está en presente continuo. Cada vez que el Hijo los liberte, serán verdaderamente libres. En otras palabras, siempre somos libres. Realmente somos libres mientras permanecemos en Cristo. A medida que nos alejamos de Él, que nos separamos de Él, que perdemos comunión con Él, estas cadenas que están allí dando vueltas nos apremian y nos apresan. Porque están ahí, van a ser parte de nuestra vida. El yo va a ser parte de nuestra vida mientras estemos en esta tierra. Algún día, cuando venga la glorificación, cuando Cristo venga y nos lleve con Él, algún día seremos libres completamente de estas cadenas. Pero en el reino de Dios es una hora. Sí, somos libres en Cristo, pero aún todavía no. Aún luchamos con todo esto. Por eso el Señor va a decirle a los discípulos en el capítulo 15, cuando estaban solos allí, dice, alejados de mí, nada podéis hacer. Y no se refería solo al desafío ministerial que tenían de empezar la iglesia, se refería a sus propias vidas. Es que nada van a poder hacer aún en su propia vida, ni siquiera mantenerse fieles y están lejos del Señor. Mi querido, no puedes luchar lejos del Señor. El Hijo te libera si estás en Él. Todo el tiempo que estés en Él, alejarte es un peligro. ¿Cuántos hay aquí que alguna vez en su vida estaban bien en el Señor y aún se empezaron a alejar? Y cuando se dieron cuenta, la corriente del pecado de Dios les llevó tan lejos que no sabían cómo volver.
Y después cuando intentan venir están como esos cansados tratando de remar que nunca llegan a la costa. No te pongas en ese peligro. No te alejes. Buscar fortalecer tu relación con el Señor. No dejes que el diablo te mienta, ni te desvíe del camino. Los que estamos en Cristo ya no vemos el trono como un trono de juicio, sino como un trono de gracia. Ya no es condenación lo que nos espera, sino es salvación y vida eterna, completamente libre del pecado. Solo a través de Cristo, ni cerca ni al lado, sino en Cristo. ¿Estás en Cristo? Y termino con el último punto. Y es más corto, así que tranquilo. Jesús es esperanza de vida. Para todo aquel que Cristo es la razón, los motivos de vida y es el modo de vida, indefectiblemente, Jesús es esperanza de vida. Lo que es nuestra esperanza, mi querido, lo que es más glorioso cuando lleguemos al cielo, lo que va a ser más precioso de ver cuando estemos allí, no va a ser los calles de oro y mares de cristal, que va a ser impresionante. Y lo que será el cielo es increíble. Pero ¿saben cuál es lo más precioso? Lo más hermoso que vamos a ver. Sonido más precioso que vamos a escuchar. Si Jesús es tu fuente de vida y es tu modo de vida, y lo que tu alma más va a anhelar ver, es ver a tu Señor. Es escuchar su voz diciéndote: ven, buen siervo y fiel. Llegaste a la casa del Padre. Es poder mirarle cara a cara. Es poder escuchar su voz. Queridos amigos, dice 1 Juan 3:2. Ya somos hijos de Dios, pero Él todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga. Pero sí sabemos que seremos como Él, porque le veremos tal como Él es. Le veremos tal como Él es. ¿Es Jesús tu esperanza de vida? ¿Es tu mayor anhelo encontrarte con tu Señor? Siempre me acuerdo de esta canción, una hermosa canción de Marcos Vidal, cuando él canta sobre esto. Yo no voy a cantar, no se preocupen, no se asusten, pero les voy a leer lo que dice adentro. Y muchos sé que la conocen. Dice: solamente una palabra, solamente una oración. Cuando llegue a tu presencia, oh Señor, no me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar, o el color de mi corona, si la llego a ganar. Solamente una palabra, si es que aún me queda voz. Y si llego a articularla en tu presencia, no te quiero hacer preguntas. Solo una petición. Y si puedo hacerlo a solas, mucho mejor. Solo déjame mirarte cara a cara y perderme como niño en tu mirada. Y que pase mucho tiempo. Y que nadie diga nada. Porque estoy viendo al Maestro cara a cara. Cristo es nuestra esperanza de vida. Amén. Señor, gracias